Gracias a los que se han conectado, Dios me los bendiga. Del capítulo 1, versos del 1 al 23. Esta carta fue escrita en Macedonia, aproximadamente un año después de lo que es la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios se escribió por ahí por el 56 y la segunda carta a los Corintios se escribió por ahí por el 57. Y es enviada por el 56 y la segunda carta a los Corintios se escribió por ahí por el 57. Y es enviada por medio de Tito. Y la segunda carta a los Corintios se escribió por ahí por el 57. Y es enviada por medio de Tito y de San Lucas a los fieles de Corinto, unos 24 años después de la muerte de Jesucristo. En ella y de San Lucas a los fieles de Corinto, unos 24 años después de la muerte de Jesucristo. En ella los apóstoles o aquellos judíos que se hacían pasar por apóstoles, y a las falsas virtudes y dones de estos oponían pasar por apóstoles, y a las falsas virtudes y dones de estos opone su vocación, revelaciones, dones, trabajos y persecuciones, dando al mismo tiempo admirables documentos de divina sabiduría. Capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 2. Vamos a leer del versículo 1 al 2. Vamos a leer del versículo 1 al 2. La conversión había causado daño a los miembros de la iglesia o sea, los que pertenecen a la iglesia que Cristo Jesús fundó, que es la iglesia católica, son santos, santos por vocación. Sobre todo, somos santos en el momento que nosotros nos confesamos, en el momento que nosotros adquirimos los sacramentos, como por ejemplo el que es bautizado, pues obviamente el bautismo borra todo pecado. Aquel que recibe también lo que es el sacramento de la confirmación, obviamente antes de recibir ese sacramento, pues se confiesa, entonces, y sus pecados les son borrados, ¿verdad? Entonces, lo que es bautismo otro también, lo que es la unción de los enfermos, son sacramentos de limpieza, sacramentos de purificación, sacramentos de perdón, ¿verdad? Bautismo, confirmación, unción de los enfermos y la confesión de los pecados, ¿verdad? Son sacramentos que purifican y limpian a las personas. Entonces, como hemos leído aquí en lo que es Primera de Corintios, vamos a ponerlo versículos del 1 al 2 que leyó el hermano José. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, su hermano o coadjutor, a la iglesia de Dios establecida en Corinto, y a todos los santos o fieles existentes en toda Acaya. Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo os dé gracia y paz. Entonces vemos cómo el apóstol inicia su carta hablando sobre los santos que pertenecen a la iglesia, sus coadjutores, y luego menciona las dos divinas personas que son el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces, usted, hermana, me lee 1 Tesalonicenses 5:27. Sí, 1 Tesalonicenses 5:27. Entonces, hermano, aquí A ver. nos está hablando San Pablo de la Iglesia Católica, ¿verdad?
Está Sí. hablando de santos. Sí, porque las sectas no existían. Y además las sectas rechazan a los santos. Entonces, obviamente, si las sectas herejes rechazan a los santos, obviamente no se está refiriendo a ellos, porque para empezar ni siquiera existían. Entonces se está refiriendo obviamente a los católicos, porque como ya hemos leído también en lo que es carta a los Corintios, capítulo 1, nosotros vemos como versículo 18, San Pablo nos dice pues que os alabo. Vamos a leerlo aquí. 1:18 dice: a la verdad que a la predicación de la cruz o de un Dios crucificado, no, vamos a ver, es el 17, dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y a predicarlo sin valerme de eso, de la elocuencia de palabras o discursos de sabiduría humana, para que no se haga inútil la cruz de Jesucristo. Entonces los sectarios rechazan la cruz. Dice: y a la verdad que la predicación de la cruz o de un Dios crucificado parece una necedad a los ojos de los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es virtud, que esta palabra virtud significa poder, es virtud, o sea, poder, virtud y poder de Dios. Ahí está. Entonces vemos cómo la cruz es poder de Dios y los sectarios pues rechazan la cruz. Entonces obviamente se está refiriendo a católicos. ¿Y tú ya tienes la cita, hermana? Pero primera carta, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Primera de Tesalonicenses 5:27. Voy a ver qué. Ok, hermano. ¿Ya? ¿Usted la tiene, hermano? Ok, adelante, léala. Les ordeno, en nombre del Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, sea con ustedes. Ok, gracias, hermano. Entonces allí, esa versión que usted está leyendo, le está cambiando la palabra, que vemos aquí que dice, os conjuro por el Señor, que se lea esta carta a todos los santos hermanos. Entonces ahí ya le quitaron la palabra santos. Entonces de seguro la que está leyendo pues una versión ya protestantizada, entonces donde ellos los protestantes siempre van queriendo quitar esta palabra, los santos. Eso se lo van quitando. ¿Por qué? Porque como ellos rechazan los santos, entonces obviamente le quitan esas palabras. Entonces por eso nosotros ya en las versiones protestantizadas no vamos a encontrar esa palabra. Entonces por eso es que estamos dando varias citas donde se encuentra esa palabra, los santos. Porque hay quienes que dicen, en la Biblia no menciona santos. Y estamos viendo que sí. Estamos dando varias citas donde se encuentra esa palabra, los santos. Porque hay quienes que dicen, en la Biblia no menciona santos. Y estamos viendo que sí, ¿verdad? Ya leímos lo que es primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, de lo que es la segunda carta a los Corintios, perdón, y Hechos 9:13 y primera de Tesalonicenses 5:3. También está Efesios 1:4. Y vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el 823. ¿Quién tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, 823? 823 del Catecismo. 823. Cualquiera. 823. En la carta a los Efesios, dijo, hermano, a ver si... Sí, Efesios 1, Efesios 1:4. 823. ¿Quién lo tiene? ¿Ya tiene 823, hermana? No, ¿O quiere que lo lea yo? démelo, usted lo tiene ahí. Sí, es que yo quería tenerlo aquí para irlo leyendo de la vez. A los Efesios sí menciona a los santos. 800. Ok, a ver, léalo, Efesios. Es la misma Mientras Biblia, la hermana... es la misma Biblia, Sí. pero yo creo que pues en parte Ok. sí. Dice, en Cristo Dios 800 más para atrás. nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Ahí está, santos y sin mancha. O sea, Dios ya nos ha elegido desde antes de la creación del mundo para que seamos santos. Para que seamos santos. Gracias por ese. Y es la misma Biblia. ¿No? Claro. Yo creo que parte sí, parte Sí, exacto. 823. Sí, 823. Adelante, hermana. 823 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe confiesa que la iglesia. 123. Sí, 823. Adelante, hermana. 823 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe confiesa que la iglesia no puede confiesa
que la iglesia no puede dejar de ser. En efecto, Hijo de Dios Padre, y con el Espíritu se proclama de Dios Padre, y con el Espíritu se proclama de Dios Padre, y con el Espíritu se proclama solo santo. Su esposo pregó, él 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 se entregó. Está. Gracias, hermana. Entonces, muy bien. Vamos a leer también. Está. Gracias, hermana. Entonces, muy bien. Vamos a leer también. San Juan 17. San Juan capítulo 17, versículos de 3 al 5. San Juan 17. San Juan capítulo 17, versículos de 3 al 5. ¿Quién lo quiere leer? ¿Usted, hermana? Juan. San Juan, no Juan, acuérdese que Juan se llama mi hermano mayor, Juan se llama también un hermano del TikTok, Juan se llama una persona que vive a 3 cuadras de aquí, entonces es San Juan. Sí, sí, a ver. Sí, es San Juan. Sí, San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículos del 3 al 5. 17. Perdón. ¿Del 3? Sí, del 3 al 5. San Juan capítulo 17, versículos del 3 al 5. Y actuarán así porque no conocerán ni al Padre, ni a mí. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora me voy donde aquel que me envió y... ¿Está leyendo el 17, hermana? No, ese es el 16, hermano. Perdón. Aquí está, 16, del 3 al 5. Del 3 al 5. Sí. Perdón. A ver. Y esta es la vida eterna. Ajá. Adelante. Conócete a ti, único Dios verdadero, el que tú has enviado, Jesús, el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. El mundo. Muy bien, gracias, hermana. Lo vamos a releer. Vamos a releerlo. Nos dice: y la vida eterna consiste en conocerte a ti, solo Dios verdadero. Entonces vemos que aquí está mencionando Jesucristo al Padre, la primera persona de la Trinidad. Y luego menciona, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces esta es la segunda persona de la Trinidad. Muchos dicen, no, que Cristo no es Dios. Vamos a mostrar que sí es Dios. Cristo es Dios y Él lo afirma. Versículo 4. Yo por mí te he glorificado en la tierra.
tengo acabada la obra. Muchos dicen, no, que Cristo no concluyó la obra. Cristo sí vino a concluir la obra, porque lo que faltaba, eso se lo deja a los discípulos, a los apóstoles y a nosotros también. A nosotros nos falta trabajar por el reino de Dios, y por eso es que estamos evangelizando aquí por el TikTok. Y por eso es que vamos a las casas. Estamos viniendo a la casa de aquí de la hermana, que ella con mucho amor nos ha ofrecido su casa para que los hermanos y mi persona vengamos aquí a hablar la palabra de Dios, y de esta manera también evangelicemos. Y con amor nos ha ofrecido su casa para que los hermanos y mi persona vengamos aquí a hablar la palabra de Dios, y de esta manera también evangelicemos y continuemos esta obra que Cristo acabó. Lo que a él le tocaba hacer, a nosotros también nos toca hacer algo. No solamente a Cristo y los apóstoles, no. Cristo acabó lo que él tenía con lo que Dios le había encomendado que hiciera. A los apóstoles cumplieron lo que Jesucristo les encomendó. Ahora nos toca a nosotros seguir cumpliendo con esa misión de ir y evangelizar. Muy bien, entonces dice Jesucristo, tengo acabada la obra, cuya ejecución me encomendaste. Ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Entonces vemos que Jesucristo es Dios, y por eso es que nosotros decimos pues que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como el agua. El agua, nosotros vemos que el agua es una, pero el agua tiene tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, el sólido es por medio del hielo. El líquido, pues el agua que nosotros tomamos, la que vemos en los ríos, ¿verdad? Entonces, el líquido, y el gaseoso, cuando se evapora. Entonces, así es Dios. Por eso es que Dios también es comparado con el agua. Muy bien, vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ese cualquiera me lo lee, cualquiera de ustedes dos. Primera de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Sí, primera epístola universal de San Juan. Capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Adelante, hermano. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna y hablamos de ella y se la anunciamos a aquella que estaba con el Padre, que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien, gracias. Entonces vemos, mis estimados hermanos, que nosotros hemos de tener comunión no solamente con Dios Padre, no solamente con Dios Hijo, sino que con los dos. Dice aquí, para que ustedes estén en comunión conmigo, o sea, con los apóstoles, que estos apóstoles ya hemos hablado en otras ocasiones, que son obispos. Los fieles sucesores de los apóstoles son obispos, no son sectarios, no son pastores. Bueno, de hecho, los verdaderos pastores son los obispos. Los que hoy en día, los sectarios que se hacen llamar pastores, ellos son mal llamados pastores, porque el verdadero pastor es el obispo, que el primer obispo fue Cristo. Después Cristo dejó como obispo a Pedro, y después de Pedro a los demás apóstoles. Entonces ellos son los verdaderos encargados de apacentar y de pastorear el rebaño del Señor, que es la iglesia. Entonces ellos son los verdaderos pastores, los obispos. ¿Las ovejas? Y nosotros, efectivamente, hermana, nosotros somos las ovejas, así es. Qué buena reflexión ha tenido, hermana.
Muy bien, vamos a regresar nuevamente a lo que es la carta a los Corintios. Solamente hemos leído el versículo 1 y versículo 2 de la de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y de esos dos versículos acabamos de reflexionar todo esto, porque aquí pues nos hablaba de que... aquí nos hablaba de los santos y también nos hablaba del Padre y del Señor Jesucristo, que os den gracia y paz. Muy bien, ahora vamos a leer del versículo 3 al 4. Del 3 al 4. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quiere leerlo usted, hermana? ¿Del 3 al 4? ¿Qué capítulo, perdón? El capítulo 1. Sí, acuérdense que el estudio que tenemos ahorita es el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Entonces nos vamos a ir a otros textos, pero vamos a estar regresando nuevamente a lo que es al capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Adelante, hermana. El 3, ¿verdad? Sí, versículo 3. Acabamos de leer versículo 1 y 2. Ahora vamos 3 y 4. Bendito sea Dios, Padre de Cristo. Un poquito más fuerte, hermano, para que escuchen los hermanos. Ahí va a disculpar. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibamos de Dios. Muy bien, gracias, hermana. Ahora vamos a hablar de otros versículos que nos hablan de eso mismo, que nos ha hablado San Pablo aquí en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, versículo 3 y versículo 4. Efesios 1:3. Búsquenme cualquiera de ustedes Efesios 1:3. Efesios 1:3, donde nos va a hablar ahí que el Padre, Él es el Padre de las misericordias. Porque así nos ha hablado ahorita lo que es el capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias. O sea, Dios es Padre de toda misericordia. Por eso es que nosotros, como fieles seguidores de Jesucristo y de su Padre, debemos también actuar con misericordia. Adelante, hermano. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Muy bien, entonces vemos ahí las misericordias porque Dios nos bendice, ¿verdad? Ahora usted, hermana, segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al Ahí 11. mismo. O sea, aquí mismo, nomás que el capítulo 9. 9. Sí, o si quiere lo leo yo, hermana, porque está algo larguito. Sí, mejor lo voy a leer yo. Va a ser Si quieren, lo oigo, hermano. segunda de Corintios, ya lo tengo aquí, hermano. Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Muy bien. Nos dice: lo que digo es que quien escasamente siembra, recogerá escasamente o cogerá escasamente. Y quien siembra a manos llenas cogerá. Coger significa agarrar, ¿verdad? Agarrar o recoger, ¿verdad? Eso. Haga cada cual la oferta conforme lo ha resuelto en su corazón. La oferta o la ofrenda o el ofrecimiento, ¿verdad? Eso se refiere a esa palabra, ¿verdad? No de mala gana o como por fuerza, como Dios ama al que da con alegría. Por lo demás, poderoso es Dios para colmarnos de todo bien, de suerte que, contento siempre con tener en todas las cosas todo lo suficiente, estéis sobrados para ejercitar toda especie de buenas obras. Los sectarios no creen en esto. Los sectarios rechazan las buenas obras. Para ejercer toda especie de buenas obras con nuestro prójimo, así como hizo Tobías en el capítulo 4, versículo 7. No lo vamos a leer para avanzar más en esta lectura. Según lo que está escrito, la justicia del avanzar más en esta lectura. Según lo que está escrito, la justicia del que a manos llenas dio,
a los pobres dura por los siglos de los siglos. Vemos cómo este texto refuta a los sectarios que dicen que las buenas obras no salvan. Aquí San Pablo nos está diciendo, vemos cómo este texto refuta a los sectarios que dicen que las buenas obras no salvan. Aquí San Pablo nos está diciendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 9, nos dice que según lo que está escrito, la justicia del que a manos llenas dio a los pobres dura por los siglos de los siglos. O sea, el que hace buenas obras, esas buenas obras suben al cielo y esas buenas obras son recordadas por Dios y duran eternamente. Eso es como invertir en un banco, pero no un banco de la tierra, sino que en el banco del Señor, cada vez que nosotros hacemos buenas obras. Y vamos a ver, ¿dónde está esto escrito? Esto está escrito en lo que es Eclesiástico, que es el mismo libro de Sirácidas, capítulo 18, versículo 22. Ese sí me lo busca, hermano. Eclesiástico, que es el mismo Sirácida o Sirácides, depende qué versión de Biblia usted tenga. En algunas versiones va a aparecer como Eclesiástico, en otras versiones va a aparecer como Sirácida. Sirácida, porque aquí nos dice cómo está escrito, pero ¿dónde? Está escrito en Sirácida capítulo 18, versículo 22. Mientras lo encuentra, ¿ya lo encontró? Sí. Ya lo encontró, ok, adelante, léalo, hermano. No dejes de cumplir un voto en el momento determinado. No esperes la muerte para ponerte en regla. ¿Es este, hermano? ¿Sirácides? Sí, Sirácides o Eclesiástico, le dije 18, 22. 18:22. Permíteme, quiero ver. No, 17:22 va a ser, hermano, voy a disculpar. 17:22. Sí. Ok. Guarda como objeto precioso, ¿sí es? Ajá. La limosna Sí, ok. que se hace. Preserva las buenas obras de cada uno como la niña de sus ojos. Ahí está. Ahora 17, 18. ¿Igual? Sí, ahí mismo. Ahí mismo, Sí. 17:18. Sí. Cosa que eso no va a aparecer en otra versión de Biblia. 17:18. 17, 18. La limosna del hombre la guarda Dios como un sello y tendrá cuidado de las buenas obras del hombre como de la niña de sus ojos. Versículo 19. Pues se levantará a juicio y dará a los malos el pago, y a cada uno en particular los enviará al profundo de la tierra. Versículo 20. Pero a los que se arrepientan les concede el volver a la senda de la justicia y les da fuerza cuando les falta para ir adelante, y ya ha destinado para ellos la porción o premio debido a la verdad o fidelidad. Conviértete pues al Señor y abandona tus vicios. Haz oración ante la presencia del Señor y remueve las ocasiones de caer. Conviértete al Señor y vuelve las espaldas a tu iniquidad y aborrece sumamente todo lo que es abominable a Dios, y estudia los mandamientos y juicios de Dios, y sé constante en el estado feliz de la virtud que se te ha puesto, y en la oración al Altísimo Dios entra en la compañía del siglo santo de la eternidad, o con aquellos que viven por la gracia y dan alabanza a Dios. Muy bien, ahí está lo que es el libro de Sirácide. Vamos a continuar con esta lectura que nos habíamos quedado aquí, 2 Corintios 9:9. Hermano, Dígame, hermano. agregándole un poquito a lo que estábamos leyendo ahorita. Uh-huh. Por si acaso algún día se le acerca un hermano sectario Ajá. y le quiera confundir con esta lectura, cuando habla de entre más coseches, más siembras. siembras. Ellos lo interpretan como diezmo. Ah, sí. Entonces ellos dicen que entre más diezmo da,
más, sí, más puede alcanzar la gloria. Pero aquí no está hablando de diezmo, aquí Entonces, está hablando... de la palabra de Dios. Ujú, Entonces ellos lo interpretan de de esa manera. Sí, que Entonces, ellos dicen que es el diezmo, pero vemos cómo la Biblia está mostrando aquí que no es el de diezmo. obras. Está hablando de obras. De buenas obras y de Buenas limosna. obras. Entonces, dar limosna al pobre, al necesitado, es una buena obra, una buena acción, cosa que los protestantes no quieren que nosotros los católicos hagamos o que los miembros de su secta hagan. ¿Para qué? Para que esas buenas obras que usted pensaba hacer con el pobre, con el necesitado, con el marginado, todo ese dinero vaya a parar a manos del pastor y no a manos de los pobres. Entonces, por eso es que ellos van contra las buenas obras. Entonces, sí, está hablando de obras, Pero obras la de iglesia caridad. católica es la iglesia que más ayuda al necesitado. Exacto. La iglesia católica porque hay mucha ayuda para la gente humilde. Ujú. Muy cierto, hermana. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Les decía, habíamos terminado el versículo 9, donde dice, según lo que está escrito, la justicia del que a mano llena dio a los pobres dura por los siglos de los siglos. O sea, dar a los pobres una obra de misericordia, una obra de misericordia corporal. Si no hay obras, no hay Ujú, nada. exacto. Porque Dios que provee de simiente al sembrador, Él os dará también pan que comer y multiplicará vuestra sementera y hará crecer más y más los frutos de vuestra justicia, para que siendo ricos en todo ejercitéis con sincera caridad toda suerte de limosnas. Otra vez nos vuelve a hablar de limosna. Hay quienes que dicen, no, que limosna no, que limosna es dar una miseria. No, limosna no es dar una miseria. Limosna se le llama a la ayuda que usted da de corazón, que no son 2 moneditas como muchos piensan o 1 centavo. No, es lo que le nazca de su corazón. Puede ser $1, $2, $10, $20, $100, lo que usted le nazca dar a los pobres, al necesitado, los cuales nos harán tributar a Dios acciones de gracias. Entonces vemos cuando nosotros damos a los pobres, esos mismos pobres dan gracias a Dios por esa ofrenda y nos bendicen. Nos bendicen. Muy bien, vamos a regresar nuevamente a lo que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo, habíamos quedado el 3, el 4. Ya, ajá, no, el 5 todavía no los hemos hecho. Ahora, el 5 usted, hermana, versículo 5. En el momento en que nos toca padecer los sufrimientos de Cristo, Hasta el 7. con tal intensidad de Cristo, también nos viene un consuelo muy grande. Entonces detengo un momentito ahí. Entonces vemos cómo aquí San Pablo nos dice que nos va a tocar padecer por Cristo, por amor de Cristo. Pero a la misma vez que padecemos, Dios va a aumentar también nuestra consolación. O sea, Cristo mismo nos va a consolar. Léame 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4 y 6. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 y 6. Ahí donde está. Allí mismo donde está. Capítulo 7, sí. 7. Sí. Del 7. Capítulo 7. Aquí mismo. Allí mismo, en la segunda carta a los Corintios, allí mismo. El capítulo 7, versículos del 4 al 6, o sea, 4, 5 y 6. 4 y 6. Les tengo, ahí será. Sí. Les tengo gran confianza. Oiga cómo dice, les tengo gran confianza. Los sectarios dicen que no hay que confiar en nadie. Resulta que aquí San Pablo los está refutando porque San Pablo les tenía gran confianza a los de Corinto. Dice, les tengo gran confianza. O sea, los sectarios dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. No, la Biblia no se está refiriendo a todos los hombres. Se está refiriendo a que somos malditos cuando confiamos en un brujo, o sea, en un hombre que está apartado de Dios. Entonces somos malditos. Pero cuando nosotros confiamos en un hombre de Dios, como en un sacerdote, en un diácono, en un seminarista o en un evangelizador, un hermano católico que predica la palabra de Dios, eso no es pecado. Confiar en un hombre de Dios no es pecado. Pecado es confiar en los brujos, confiar en el adivino, en el agorero, confiar en el ladrón, confiar en el negromante, confiar en los traficantes. Eso es pecado. Confiar en la gente perversa, eso es pecado. Confiar en la gente santa no es pecado.
confiar en alguien que está queriendo servir a Dios, que aunque tenga sus fallas, pero que él está haciendo un esfuerzo por servir a Dios, ese no es pecado. Aquí San Pablo nos está mostrando que no es pecado porque él mismo está confiando en los de Corinto. Vuelvo a leerlo otra vez del principio. El versículo 4. 4. Les tengo gran confianza y estoy realmente orgulloso de ustedes. Me siento muy animado y reboso de alegría en todas estas amarguras. Sepan que al llegar a Macedonia no tuve ningún descanso, sino toda clase de dificultades, ataques de fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los humildes, me conforto con la llegada de Tito. Muy bien, con la llegada de Tito. Él se conforta con la llegada de Tito. ¿Por qué? Porque le tiene confianza a Tito. Tito fue su discípulo, que Tito llegó a ser obispo. Entonces vemos cómo el confiar en los hombres, acuérdense, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 4 al 5. No es pecado, como dicen los sectarios. Ellos sacan un texto de Jeremías que por cierto, fuera de contexto, porque allí se está refiriendo a poner su confianza en los brujos o en los egipcios, porque en esa época resulta que el pueblo tenía el temor de ser invadido por lo que es el imperio babilónico, pero vinieron ellos y pusieron su confianza en los hombres de Egipto, porque dijeron, no, pues Egipto también es un imperio, y si Egipto nos protege, lo que es Babilonia no nos invadirá. Pues resulta que por eso es que les dice maldito el que confía en el hombre, porque estaban confiando en alguien que no era de Dios. Y entonces bajo ese contexto es que está hablando sobre maldición, o también sobre poner su confianza en el agorero, en el brujo, o en los adivinos. Muy bien, continúe otra vez donde se había quedado en el versículo 6 del capítulo 1 de la carta a los Corintios. De la segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios y capítulo 1, versículo 6. 6. Nuestras angustias les trae a ustedes consuelo y salvación, y nuestro consuelo también les trae consuelo en el momento en que soportan pacientemente los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza es muy segura respecto a ustedes, pues si comparten nuestros sufrimientos, tendrán también parte en nuestro consuelo. ¿Les sigo? Hasta ahí está bien, Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre eso. Permítame un momento, vamos a voltear la cámara. Chihuahua, ya con los lentes, después de usar los lentes ya veo más borroso. Sí, afecta usar lentes. Mucho. Sí, porque leía un poco bien sin usarlos, pero bueno, vamos a tener que usarlos porque como quiera ya no miro bien. Bueno, desde donde leyó la hermana, del versículo 5 al versículo 7, vamos a hacer una lectura para ir explicando ciertas cosas. Dice, porque a medida que se aumenta en nosotros las aflicciones por amor de Cristo, se aumenta también nuestra consolación. Ya lo leímos, ¿dónde está la consolación? Que nos aparece en 2 Corintios 7, del 4 al 6, que también allí San Pablo pone su confianza en esos hombres de Corintio y también en Tito. Muy bien, versículo 6. Porque si somos atribulados, lo somos para vuestra edificación y salvación. Fíjese, dice San Pablo que si nosotros sufrimos, los hombres santos sufren, es para vuestra propia, dice, edificación, para que nosotros seamos edificados y también para que alcancemos la salvación. De allí vemos que lo que los sectarios dicen que solo Cristo salva, se vuelve falso. O sea, sí,
Ciertamente solo Cristo es el que da la salvación universal, pero gracias al sufrimiento de los santos, ese sufrimiento de los santos nos ayuda a nosotros para nuestra salvación también, porque el sufrimiento que un santo tiene, sobre todo si ese santo encomienda, dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, como si yo estoy sufriendo, estoy pasando por una persecución, por una angustia, por una amargura, yo digo, ofrezco este sufrimiento por la salvación de mi hermano José, ofrezco esta salvación por la salvación de mi hermana, ¿cómo se llama usted? Mireya, por la hermana Mireya o por la hermana Reina. Entonces, ese sufrimiento va a ayudar a ustedes en su propia salvación. Entonces, así igual San Pablo, eso es lo que nos está diciendo San Pablo aquí, ¿verdad? Y de hecho, lo vamos a poner, ayudar a ustedes en su propia salvación. Entonces, así igual San Pablo, eso es lo que nos está diciendo San Pablo aquí, ¿verdad? Y de hecho, lo vamos a poner por los sectarios que puedan haber aquí que no crean, ¿verdad? Vamos a ponerlo, permítanme un momento. Ok, aquí está. Vamos a ampliar la cámara, aquí está. Versículo 6. Porque si somos atribulados, lo somos para vuestra edificación y salud. Esta palabra salud indica salvación. O sea, para vuestra propia edificación, y salud o salvación. Eso significa aquí, ¿verdad? Muy bien. Y si somos, como dice en la versión de la hermana. En la versión de la hermana decía para vuestra propia salvación. Muy bien. Y si somos consolados, lo somos para vuestra consolación. Y si somos confortados, lo somos para confortación y salvación vuestra, cuya obra se perfecciona con la paciencia. Si nosotros somos pacientes, nos vamos a ir perfeccionando en ese hombre nuevo, en ese alter Christi, quiere decir otro Cristo. Cada uno de nosotros debemos tratar de ser otro Cristo. O sea, sabemos pues que a Cristo jamás lo vamos a poder imitar, pero debemos tratar de hacerlo. Entonces, con que sufrís las mismas penas que igualmente sufrimos nosotros, de suerte que nuestra esperanza es firme por lo tocante a vosotros, sabiendo que así como sois compañeros en las penas, así lo seréis también en la consolación. O sea, vemos que si juntos sufrimos, juntos también Dios nos va a consolar. Muy bien, vamos a leer, alguien de alguno de ustedes dos me busca el 2627 del Catecismo de la Iglesia Católica. 2627. Cuando lo haya me dice gloria a Dios, hermano. ¿Gloria a Dios? Ok, adelante, hermano. Dos formas fundamentales expresan este movimiento, o bien la oración asiente llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. Nosotros le bendecimos por habernos bendecido, o bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende junto al Padre. Es Él quien nos bendice. Muy bien, gracias, hermano. Léame usted, hermano, del 8 al 11 de la carta a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, versículos del 8 al 11. Pues no queremos, hermanos, que ignoréis nuestra aflicción que nos sobrevino en Asia, porque fuimos agravados muy sobre nuestras fuerzas, hasta tal punto que desesperábamos aún de vivir. O sea, vemos cómo allí hubo un momento que San Pablo, debido a las persecuciones, debido a los males que sufrieron, que eran tan excesivos, él incluso hasta deseó ya no seguir viviendo. Entonces, como muchas veces nos pueda pasar a cualquiera de nosotros, pero debemos agarrar fuerzas y continuar adelante, porque sabemos que el premio va a ser grande, ¿verdad? Muy bien, continúe, hermano, versículo 9. Pero si tuvimos en nuestro interior esa respuesta de la muerte, fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios,
O sea, el hombre no debe confiar en sus propias fuerzas, porque yo solo no puedo hacer nada. Si yo pongo mi confianza que en mi fuerza, que porque, mire, que tengo músculos, que estoy bien fuerte, entonces no, voy a fracasar, porque el hombre no es nada sin Dios. Nosotros no somos absolutamente nada sin Dios. Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios, que Él nos va a dar la fortaleza, pero también a la misma vez debemos confiar, como Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo confío grandemente en ustedes, en los de Corintios, de confiar en nuestros hermanos, no poner nuestra confianza en el brujo, en el agorero, en el que tira las cartas, en el que hace la prueba del puro. No, eso a Dios le desagrada, y precisamente por eso es que Dios le quitó el reino a Saúl. Saúl fue el primer rey del pueblo hebreo, del pueblo judío, fue el primer rey. Pero ¿qué pasó? Resulta que este rey Saúl dejó de confiar en Dios, puso su confianza en sus propias fuerzas, y al ver de que él no pudo, entonces puso su confianza en el brujo, y fue allí donde este Saúl fue maldito, porque confió en una pitonisa, en una bruja, la bruja de Endor, o la pitonisa de Endor, y fue hasta donde ella. Fue hasta donde ella a consultarle, y fue allí donde Dios, por medio del profeta Samuel, le dijo que hoy, este mismo día, te será quitado tu reino, y tú y todos tus hijos morirán, porque Dios aborrece tanto, dice, el pecado de desobediencia como el pecado de idolatría, que de hecho consultar a un brujo es idolatría. Hay personas que dicen, no, que yo no cometo idolatría. No, el que consulta a un brujo es idólatra, como el que confía en el dinero. Adelante, hermana. Yo vengo de familia que cree mucho en eso. Uh-huh. Por mi generación de mi abuela, mis tíos, Uh-huh. y pues mi mamá. Uh-huh. ¿Qué alcanzo yo Uh-huh. en esa generación? Usted ha cortado desde el momento que usted se convirtió. Ya vemos cómo usted nos contó su testimonio, pues que antes usted no creía en Dios y ni iba a la iglesia. Y que a lo mejor alguna ocasión visitó el protestantismo, pero bendito sea Dios, cuando fue eso de la pandemia, usted viene y comienza a acercarse a la iglesia católica por primera vez, usted sin saber absolutamente nada de la iglesia católica, usted y su hija se convierten, y a partir de ahí usted está rompiendo con esos lazos de Satanás, y como Dios es más poderoso que el maligno, el demonio ya no la tiene bajo su control. Antes, cuando usted no estaba en la iglesia que Cristo Jesús fundó, sino que andaba tras las sectas y andaba tras los brujos, andaba tras los adivinos, allí sí Satanás la tenía en sus garras, pero ahorita usted ya salió de las garras de Satanás. Por eso dele gracias a Dios, y su hija también, que le dé gracias a Dios, precisamente porque los ha llamado a un camino nuevo, al camino de lo que es la iglesia que Cristo Jesús fundó, primeramente en Pedro y después en los demás apóstoles, ¿verdad? Porque él dice que sobre su iglesia ha cimentado 12 columnas, que la principal columna pues es Pedro, y después los demás apóstoles, y siendo Cristo mismo la piedra que corona el edificio, la piedra angular, ¿verdad? Que prácticamente en aquellos tiempos esa piedra angular era la que hacía que un edificio no se cayera. Entonces, usted ha puesto esa confianza en esa iglesia que Cristo Jesús ha fundado y en Cristo mismo. Y a partir de allí usted está rompiendo con esas cadenas del mal, con esos lazos en que Satanás la había imbuido a su familia y a usted. Entonces, usted lo que debe hacer hoy es orar por su familia, para que se conviertan, y en un momento que usted tenga la oportunidad de visitarlos, tratar de hablarles de la palabra de Dios y tratar de rescatarlos de ese camino en el equivocado en el que se encuentran. Porque las tentaciones son muy Claro. fuertes. Así es, pero cuando usted tiene su confianza en Dios, una persona ya puede venir el peor brujo y no va a poder hacer nada. De hecho, ya hace bastantes años, los hermanos Trejo me acompañaron a una evangelización y fuimos a la casa de un brujo. Y resulta que él dijo, yo no creo en la iglesia católica, dijo, yo soy brujo. Y nos dijo en la cara nos dijo, yo soy brujo. Es más, dijo, te voy a poner un sapo a ti, dijo, a mí. Y yo le dije, pues haz lo que quieras. Le dije, no vas a poder porque yo estoy con el más poderoso. Tú estás con el de abajo, que ese no tiene ningún poder. Te hace creer que tiene un poder, pero nomás es el poder que tú le das. En cambio, Dios no necesita que yo le dé un poder porque Él ya lo tiene.
Dios tiene todo el poder. Jesucristo dijo toda potestad en lo que es San Mateo capítulo 28, versículo del 19 en adelante. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, vamos a ir a ese texto. Vamos a buscar San Mateo capítulo 28. Versículos del 19 en adelante, que de hecho aquí Jesucristo está hablando en terminología romana y lo vamos a demostrar. Permítanme un momento, lo voy a poner y lo quiero leer yo aquí para mostrar. Jesucristo está hablando en terminología romana y lo vamos a demostrar. Permítanme un momento, lo voy a poner y lo quiero leer yo aquí para mostrárselo a los hermanos. A ver, permítanme un momento, aquí estamos. San Mateo, vamos a ampliar un poco la cámara, aquí está. Vamos, del 18 empieza. Del 18 dice, entonces Jesús acercándose les habló en estos términos: a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues e instruid a todas las naciones en el camino de la salud, es decir, en el camino de la salvación. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas estas cosas que yo os he mandado, y estad ciertos que yo mismo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo habló en una terminología no judía, habló en una terminología romana, y eso nosotros lo podemos ver en San Juan 18:31. San Juan 18:31, vamos a irnos aquí al Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 31. 18:31. Sí, 18:31. Y me lo lee primeramente usted, hermano, si gusta, y después hay uno. 18:31. Sí, 18:31. Y me lo lee primeramente usted, hermano, si gusta, y después lo voy a leer yo. Hay uno. 18:31. Sí, 18:31. Y me lo lee primeramente usted, hermano, si gusta, y después lo voy a leer yo. Hay uno. 18:31. Sí, 18:31. Y me lo lee primeramente usted, hermano, si gusta, y después lo voy a leer yo de mi Biblia para que veamos. Adelante, hermano. 18:31. Pilato les dijo, ¿sí es, hermano? Sí. Tómenlo y júzguenlo según su ley. Según su ley. Pilato les dijo, ¿sí es, hermano? Sí. Tómenlo y júzguenlo según su ley. Según su ley. Muy bien, continúe. Los judíos contestaron, nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Muy bien, hasta ahí está bien. Ahora déjenme lo voy a leer yo de la mía, porque aquí está el término correcto. Dice, le replicó. La facultad para aplicar la pena de muerte. Muy bien, hasta ahí está bien. Ahora déjenme lo voy a leer yo de la mía, porque aquí está el término correcto. Dice, le replicó Pilatos, pues tomadle vosotros. Correcto. Dice, le replicó Pilatos, pues tomadle vosotros. Y correcto. Dice, le replicó Pilatos, pues tomadle vosotros. Y es terminología romana, y entonces Jesucristo habla en esos términos, en términos romanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, quien tiene la potestad es Cristo. Y en estos momentos, pues tenían esa potestad terrenal, pues los romanos, ¿verdad? Los romanos. Pero Cristo es el que tiene la verdadera potestad. Satanás no. Satanás tiene un poder que Dios le dio por ser seres de energía pura, que de hecho entró en él la maldad, y la pureza que en él había, pues fue abandonada cuando él decidió desobedecer a Dios. Entonces entró en él la maldad, y la pureza que en él había, pues fue abandonada cuando él decidió desobedecer a Dios. Entonces él se en el siglo fue abandonada cuando él decidió desobedecer a Dios. Entonces él se nos hemos dado en el siglo 11. Ok, adelante, hermano. Sí terminó de leer el 11. Voy a comenzar un poquito más atrásito. Ok. Del 10. A ver, permítame un momento, pongo la cámara. Ok, adelante, hermano. No confiésemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan peligrosa muerte y nos librará aún. En Él confiamos que también en adelante nos librará.
cooperando igualmente vosotros en favor nuestro por la oración, a fin de que la gracia que nos fue concedida a nosotros en instancias de muchos, sea ocasión para que muchos la agradezcan por vosotros. Ok, gracias, hermano. A ver. Muy bien, me va a leer usted el versículo 12, hermana. Aquí el hermano Lord LeBron James me pregunta si ya... Me va a leer usted el versículo 12, hermana. Aquí el hermano Lord LeBron James me pregunta si ya no estoy en YouTube. Sí, todavía sigo estando en YouTube, pero por sugerencia de la hermana Susi, lo estamos haciendo por el TikTok porque llega más gente por aquí. Entonces, pero mañana lo voy a tratar de subir al YouTube, esta enseñanza que estoy dando ahorita. Que también voy a subirla, que hice antier. Muy bien, adelante, hermano. El versículo 12. Segunda carta de los Corintios. Sí, segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Hay algo de lo que nosotros sentimos. Que se titula ese versículo La autodefensa de San Pablo. Los proyectos de Pablo. O autodefensa de San Pablo o los proyectos de San Pablo. Muy bien, adelante, versículo 12. Hay algo de lo que nosotros orgullosos hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que la santidad y la sinceridad de Dios ha inspirado siempre a nuestra conducta. En este mundo, especialmente respecto a ustedes, no nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segunda secciones, sino es exactamente lo que ven y entiendan. Y espero que así lo entenderán para el fruto seguramente en mente. Empieza a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Muy bien, gracias, hermana. Déjeme, le voy a dar una relectura yo a estos... no, está bien, hermana, está bien, porque pues ya ve que pues usted apenas inició para el tiempo de la pandemia y pues está leyendo bien para alguien que está iniciando en esto. Entonces está bien, ¿verdad? Está bien. Entonces lo importante es de que nosotros vayamos perdiendo el miedo, hermana, porque yo me recuerdo ya cuando yo estaba chiquito, como 11 años creo que yo tenía, y me ponían a leer. Me pongo de nervios con el teléfono. Sí, bueno, cuando me ponían a leer yo me ponía mareado y sentía que me caía. Entonces, pues, es normal el sentir nervios, es normal, entonces no se preocupe, hermana, todo mundo pasa por eso. Todo el mundo. Más en el teléfono. Sí, más que estamos en vivo, ¿verdad? No hay problema. Y en el TikTok. Sí, muy bien. Dice, toda nuestra gloria consiste en el testimonio que nos da la conciencia de haber procedido en este mundo con sencillez de corazón y sinceridad delante de Dios. Entonces, así es como debemos actuar los verdaderos servidores del Señor. Debemos actuar con conciencia, proceder en este mundo con sencillez de corazón, con sinceridad delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino también nos dice aquí, dice, no con la prudencia de la carne, sino según la gracia de Dios o espíritu del evangelio, y especialmente entre vosotros. O sea, vamos a proceder delante de Dios y también especialmente entre vosotros, o sea, entre los hermanos. Debemos proceder con esa manera de sencillez de corazón, con sinceridad, ¿verdad? O sea, con verdad, pues. Versículo 13. Yo no os escribo, sino cosa cuya verdad conocéis al leerlas, y espero que las reconoceréis hasta el fin, pues ya en parte habéis reconocido que nosotros somos vuestra gloria. Oiga, San Pablo está diciendo nosotros, o sea, refiriéndose a él como santo, porque ya hemos hablado que aquí el versículo 1 nos habla de los santos,
dice, y a todos los santos o fieles, ahí está, y ya hemos leído otros versículos más, como es Hechos 9:13, donde nos habla de santos, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, donde también nos habla de santos, y Efesios 1:4 también nos habla de santos, ¿verdad? Entonces aquí San Pablo está diciendo, dice, dice, pues ya en parte habéis reconocido que nosotros somos vuestra gloria. O sea, los santos son nuestra gloria. Los sectarios dicen que no. No, es que solo a Dios la gloria. No, los santos también merecen gloria. Es más, Cristo mismo les da la gloria. Según lo que nos dice San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 22. Dice Jesucristo, yo mismo les he dado la gloria. Entonces vemos que los santos sí se merecen gloria. Como vosotros seréis la nuestra en el día o juicio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros mismos vamos a hacer gloria de San Pablo si es que nosotros obedecemos y acatamos lo que él nos está enseñando aquí en su sagrada palabra. Muy bien, versículo 15, hermano, del 15, o usted, hermana, 15 en adelante, que el hermano ya leyó del 8 al 11, ¿verdad? Ok. Confiado en esto, quise ir primero a visitarlos. Y esto habría sido para ustedes una segunda gracia. De allí pensaba pasar a Macedonia y de Macedonia volver a ustedes, que me habrían ayudado a seguir mi viaje a Judea. Me hice este proyecto sin reflexionar, o bien, mis decisiones cambian según el humor del momento, de manera que haya siempre en mí un no al lado de un sí. Hasta ahí, hasta el 18, les digo. Sí, hasta ahí está bien. Voy a leer yo del 19 y 20. Muy bien, 19 y 20. Porque Jesucristo, Hijo de Dios, que os hemos predicado nosotros, esto es yo, Silvano y Timoteo, no es tal que se halle en él el sí y el no, sino que en él todo es inmutable, un sí, invariable. Versículo 20. Pues todas cuantas promesas hay de Dios tienen en este sí su verdad. Y también por él mismo todo viene su infalible cumplimiento para honra y gloria de Dios, lo cual hace también la gloria de nuestro ministerio. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1065. Catecismo de la Iglesia Católica. Agarren su catecismo, el numeral 1065. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. Muy bien. Jesucristo. Permítame. Ok, adelante, hermano. Jesucristo mismo es el amén. Jesucristo mismo es el amén, que ya sabemos que es amén. El amén es el sí, así sea o sí, así es, ¿verdad? Muy bien, continúe, hermano. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 nos dice que Jesucristo es el amén, o sea, el sí. Es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestro amén. Permítame un momento, hermano. Es que decir esa palabra, TikTok la bloquea. Híjole. ¿Amén? Sí. Oh, no sabía yo. Ok. Muy bien, continúe leyendo, hermano. Al Padre, todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él.
y por eso decimos por él a la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Ujú. Continúe, falta. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿No puede decir amén? Sí. No me está- Ujú. Muy bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? El versículo. Muy bien, versículo 21 usted, hermano. Se quedó el 21. Sí, el 21. El que nos confirma juntamente con vosotros para Cristo, y el que nos ungió es Dios, el mismo que nos ha sellado. Deténgase ahí. Vamos a leer dos numerales del catecismo: el 695 y 735. 695. 635. No, 695. 695, déjeme lo vamos a buscar aquí. 695 y 735. 695. ¿Quiere leerlo, hermano? ¿Yo? ¿O lo lee usted? Bueno, si gusta lo leo yo, pues. Estos son los símbolos del Espíritu Santo. Permítanme un momento, lo vamos a poner aquí para que los hermanos lo vayan viendo. Los símbolos del Espíritu Santo, uno de ellos es la unción. La unción, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo, que es la unción. ¿Ves? La unción es sinónimo del Espíritu Santo. En la iniciación cristiana, el signo sacramental de la confirmación, llamada juntamente en las iglesias de Oriente crismación, pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera, realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume totalmente, ungida por el Espíritu Santo, Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio de él, que por medio del ángel, lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver a Cristo, al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno, y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él el fin quien resucita a Jesús de entre los muertos, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que resucita a Jesucristo de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unción con la humanidad del Hijo de Dios. Ese hombre perfecto, o sea, un hombre santo, ¿verdad?, que realiza la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Y el Cristo total, según la expresión de San Agustín. Entonces, cuando cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia que Cristo Jesús fundó, alcancemos la perfección, es decir, la santidad, entonces seremos el Cristo total. Porque el Cristo total es Cristo cabeza y la iglesia, que somos todos los bautizados, o sea, todos los miembros de la iglesia. Entonces, ese es el Cristo total. Entonces, de manera que si alguien dice, no, yo soy cristiano, pero yo no me uno a la iglesia, entonces ese está colaborando en que el Cristo total no se desarrolle.
Entonces, el Cristo total es Cristo cabeza y los bautizados, los miembros que formamos la iglesia, ese es el Cristo total. Por lo tanto, atacar la iglesia es atacar parte del cuerpo místico de Cristo. No se puede decir yo soy cristiano pero aborrezco la iglesia esa que Cristo Jesús fundó. No, es que sí es cierto, dicen algunos pastores, ¿verdad? Porque yo he platicado con muchos pastores y hay pastores que dicen, no, sí es cierto, Cristo fundó la iglesia católica, pero la iglesia católica se corrompió. Es una corrupta, es la gran ramera, dicen muchos sectarios. Entonces están ofendiendo el cuerpo místico de Cristo y están llamándole a Cristo mentiroso. Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decir que la iglesia católica, iglesia que Cristo Jesús fundó, se corrompió, es decir que el cuerpo de Cristo está corrupto y es llamar mentiroso a Jesucristo porque quiere decir que Cristo nos abandonó y no pudo preservar esta iglesia que él juró mantener sin mancha y sin mácula, según nos lo dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos dice que Jesucristo quiso adquirirse para sí una iglesia pura y sin mancha. Por eso es que la iglesia se llama católica. Es que la iglesia es santa, aunque no le guste al sectario, aunque no le guste al pastor, y aunque yo como miembro de la iglesia cometa pecados. El que yo cometa pecados, eso no le quita santidad a la iglesia. Porque yo no soy la iglesia, como muchos sectarios dicen. Hay sectarios que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Permíteme decirte que estás equivocado. Eso es como que si un ladrillo de esta casa dijera, no, pues yo ladrillo, bueno, que de hecho aquí en Estados Unidos son raras las casas o edificios que hacen con ladrillos, ¿verdad? Entonces, pero está como que un yeso de aquí, una tabla roca o tabla yeso, dijera, no, pues yo tabla yeso soy la casa. No, para que esta casa sea casa, está unida de un montón de tabla yesos, así como igual edificios que están hechos de ladrillo o de block, todos en conjunto forman la casa. Y si un ladrillo se quita y se va por allá, ese ladrillo nunca va a ser la casa. Así igual, si yo algún día abandono la iglesia católica, la iglesia no va a dejar de ser iglesia y yo no voy a ser la iglesia, no. Entonces así le pasa a estos sectarios que dicen, no, yo soy la iglesia y no necesito de la iglesia. No, sí necesitas, porque un ladrillo solo no hace nada. Es más, un ladrillo solo, la gente lo ve, lo pisotea, lo quiebra y ya no sirve para nada ese ladrillo quebrado. Ya no lo pueden ocupar para hacer una pared. Entonces, así le pasa a estos sectarios, pues cuando ellos se salen de la iglesia están dejando de ser parte del cuerpo místico de Cristo. Tienen que retornar a esta iglesia la cual los vio nacer y les dio el sacramento del bautismo que los hace hijos adoptivos de Dios, coherederos del reino y miembros de la iglesia que Cristo Jesús fundó. Muy bien. El 735, hermano José. 735. Permítame un momento, vamos a poner la cámara. Ay, perdón. Estaba picando en otro lado que no era. Ok, ahora sí, hermano, adelante. Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, la caridad que se menciona en Primera de Corintios, capítulo 13, es el principio de la vida nueva en Cristo, en Cristo hecha posible, porque hemos recibido una fuerza del Espíritu Santo. Hebreos 1:8. Ok. Muchas gracias, hermano. No, es Hechos 1:8, hermano. Sí. Hechos 1:8. Sí. Hechos 1:8. Muy bien. Usted el versículo 22, hermana, y solo el versículo 22 y se detiene ahí. ¿O quiere leerlo usted, hermana? Lea el versículo 22 y nos vamos a detener en ese versículo. Nomás solo ese versículo léame, porque vamos a leer 4 numerales del catecismo. Capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 22. Ahí perdonen los hermanos que me están viendo del TikTok que no los pueda subir, porque como estamos en una clase, cuando esté yo solo y no tenga personas, entonces los voy a subir. A lo mejor mañana haga un en vivo.
a personas, entonces los voy a subir. A lo mejor mañana haga un en vivo. Mejor mañana haga un en vivo. Corintios, ¿dónde está? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Ajá, 22 aquí. Adelante, Y hermano. nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los Detengan un momentito ahí. Vemos cómo aquí San Pablo nos está diciendo que Cristo nos ha marcado con su propio sello. Que sabemos que ese sello, pues el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, adelante, hermana. Que ese sello se nos pone al ponernos la cruz en el bautismo y al ponernos también la cruz en la confirmación, que se nos da lo que es el santo óleo, o sea, la santa unción, que eso nos vuelve otros Cristos a nosotros. Y con ese santo sello, que ese aceite o esa unción, ya leíamos en el catecismo el 695 y el 735, que ese representa al Espíritu Santo. Muy bien, continúe, hermano. Y se nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Muy bien, gracias, hermana. Ahora vamos a buscarme el 1274 del catecismo. 1274, 698. $1274. Gracias a los hermanos que le están dando like o tac a la pantalla. Dios me los bendiga. Muy bien, adelante, hermana. El sello del Hermanos que le están dando like o tac a la pantalla. Dios me los bendiga. Muy bien, adelante, hermana. el sello del Señor, O tac a la pantalla. Dios me los bendiga. Muy bien, adelante, hermana. el sello del Señor, el Espíritu Santo nos ha marcado para el día del Espíritu Santo nos ha marcado para el día del Espíritu Santo nos ha marcado para el día del Espíritu Santo nos ha marcado para el día del Deténgase allí. Vamos a dar una breve explicación sobre este numeral del catecismo. Veamos cómo dice el 1274 del catecismo de la Iglesia Católica. El sello del Señor, que en latín se llama Dominicus Character, es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención, según nos dice San Pablo en Efesios 4:30. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin. Vemos como nosotros, como católicos, no debemos dejar que un sectario venga y que diga, no, es que ese bautismo es inválido y por lo tanto tiene que ser bautizado. No, recordemos lo que dice Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice, una sola iglesia bautizado. No, recordemos lo que dice Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice, una sola iglesia, un solo bautismo, un solo Señor, porque uno solo es Dios y uno solo el Espíritu Santo. De manera que nosotros debemos recibir un solo bautismo. No tiene que andarse bautizando ni por los mormones, ni por los testigos de Júpiter, ni por los adventistas, ni por los sabatistas, ni por ningún sectario. Aquel que se ha bautizado entre los sectarios y no se bautizó bajo la fórmula trinitaria, ese sí necesita recibir un bautismo, porque el bautismo válido es el que uno recibe bajo... El bautismo tiene lo que es materia y forma. La materia es H2O. Si alguien se fue a bautizar al mar, permítame decirle que no es válido aunque haya sido por la fórmula trinitaria. No es válido, carece de valor ese bautismo. Si alguien se bautizó con
con agua pura, pero no utilizó la fórmula trinitaria, no es válido. Para que un bautismo sea válido, la materia debe ser agua pura. Agua pura, esa es la materia. Y la fórmula debe de ser: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que ese bautismo sea válido. Y a su vez pues se le unge con el santo crisma, que el sacerdote le unge el pecho con una cruz, y luego otra aquí en la frente y otra en la coronilla y también en las manos, ¿verdad? Entonces, y esa persona ya está crismada, es decir, ya es otro Cristo. Otro Cristo. Hay personas que se pueden escandalizar y decir: ¿cómo esa persona va a ser otro Cristo? ¿Acaso no Cristo Jesús dijo en el capítulo 25, versículos del 32 al 46, de que cuando hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste? Entonces vemos pues que si un pobre, un necesitado, un encarcelado es otro Cristo, con mucha mayor razón un bautizado. Con mucha mayor razón un bautizado, y con mucha mayor razón el sacerdote, sobre todo cuando está ofreciendo las especies de pan y vino que se van a convertir con las palabras consagratorias en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y nosotros pues como católicos creemos eso, que Cristo está realmente presente en las especies del pan y del vino. Muy bien, hemos leído el 1274, vamos a leer el 698. 698, permítame, lo busco yo y ya después me le empieza a dar lectura. ¿No quiere leerlo usted, hermana? Ella lee mejor. Ok. No, se va aprendiendo. Sí, no hay problema, hermana, que 198. Venga. Aquí se aprende, sí. yo he ido aprendiendo yo. Así es. No se preocupe, hermana, que bonito, todos inician así leyendo un poco despacio, pero conforme usted vaya leyendo más y más y más, va a ir agarrando más Los nervios, más rapidez. los nervios. Sí. 698. Adelante. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Juan capítulo San 6. Juan, San acuérdense. Juan capítulo 6, Versículo 27. 7. Y el Padre nos marca también en el San Juan, San acuérdense. Juan capítulo 6, Versículo 27. 7. Y el Padre nos marca también en el con su sello. Segunda de Corintios 1, capítulo 1, versículo 22. Ujú. Y en Efesios capítulo 1, 13. Y capítulo 4, versículo 30. Como la imagen del Señor. Del sello. Indica Indica el carácter el carácter indeleble indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en Cristo en ciertas ciertas tradiciones teológicas. teológicas para expresar el El carácter carácter imborrable imborrable impreso por estos tres impreso por estos tres sacramentos, sacramentos, los cuales no pueden ser retirados. Ujú. Muy bien. Mal. No se preocupe, hermano, no se preocupe, está bien. Usted lee mejor, Muy bien, el 1007. Me busca el 1007 alguien y yo voy a leer el 1296. Muy bien, el 1007. Me busca el 1007 alguien y yo voy a leer el 1296. Sí, 1007. Muy bien, adelante, hermano. 1007. Perdón, 1107 es, hermano, va a disculpar. Sí, 1107, me equivoqué, es 1107, yo dije 1007. 1107 es.
Ok, adelante. 1107. 1107, sí. O 1107. ¿Sí? El poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. En la espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Trinidad Santa enviado por el Padre, que escucha la epíclesis Epíclesis. Epíclesis, que es la oración que se hace sobre las especies del pan y el vino. Ok, adelante. epíclesis de la Iglesia, el espíritu de la vida a los que lo acogen y constituye para ellos ya desde ahora las arras de la herencia. Las arras de la herencia. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, ahora yo voy a leer el 1296. 1296. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. Eso lo tenemos nosotros en San Juan 6:27. El cristiano también está marcado con un sello y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 1 versículo 22. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo. La puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica, o sea, al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ese sello que con el que somos marcados, que como ya lo he dicho yo, que se marca con una cruz, pero con el aceite santo, que ese aceite santo es signo del Espíritu Santo. Entonces ya estaba predicho en lo que es Ezequiel capítulo 9 versículo 4. Estaba predicho en lo que es Ezequiel capítulo 9 versículo 4, del 4 al 6. Búsqueme Ezequiel capítulo 4, hermano. Ezequiel capítulo 9, perdón, versículos del 4 al 6. O usted, hermana, si gusta me lo lee. ¿Ezequiel qué? Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 6. O solo el 4, mejor. El 4, del 4 Sí, del 4 al 6, léamelo, pues. Del 4 al 6, Ajá. ok. Espérenme, que ya... Y usted me busca Apocalipsis 7:3. Dice, Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una cruz en la frente a los hombres que gimen. Esa marca de la cruz es un sello del que nos está hablando aquí San Pablo y que nos habla también el Catecismo de la Iglesia Católica, el 1296. Muy bien, adelante, hermana. Y lloran por los pecados que se cometen en la ciudad. ¿Hasta cuándo es? Hasta el 6. Y pude oír que Yahvé decía, a los 6 hombres recorran detrás de él la ciudad y maten sin compasión ni piedad. Hasta el 6 dijo. Hasta el 6, sí. Mátenlos a todos viejos, jóvenes, muchachas y también a los niños con sus madres hasta que no
No quede nadie. no quede ninguno, pero no toquen a los que tengan la frente marcada con una cruz. Y como se les ordenó a empezar por el santuario, se puso a matar esos ancianos que habían visto en la parte anterior de la casa. Muy bien. Ahora usted Apocalipsis 7:3, hermano. 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con Ajá. el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Ok, vemos cómo aquí Jesucristo, por medio de Juan, está mostrando que no se va a hacer daño hasta que no sean marcados los siervos del Señor con un sello en la frente, que ese sello ya hemos visto que es una cruz. Por eso es que a nosotros los católicos el miércoles de ceniza se nos pone una cruz. ¿Y quiénes van a morir? Aquellos que no tengan la cruz en la frente. Ellos van a morir. Y de ese mismo sello nos está hablando San Pablo aquí en lo que es Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22. El que asimismo nos ha marcado con su sello y que por arras de los bienes que nos ha prometido nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo que a mí hace, tomo a Dios por testigo y deseo que me castigue si no digo la verdad. Para aquellos que dicen que Dios no castiga, aquí San Pablo está mostrando que sí. Es más, él dice que se le castigue, él desea que se le castigue si no dice la verdad. Que el no haber pasado todavía a Corinto ha sido poder ser indulgente con vosotros. No es esto porque dominemos en vuestra fe, al contrario, procuramos contribuir a vuestro gozo, puesto que permanecéis firmes en la fe que recibisteis. Entonces, eso es lo que nosotros como católicos debemos hacer, permanecer firmes en la fe que hemos recibido. El que no permanezca firme en esa fe que ha recibido es porque es un flojo, es un débil. Muy bien, vamos a leer el 2154 del Catecismo, 2154. 2154, entonces vemos como el catecismo y la Biblia van de la mano. Entonces, es más, la misma Biblia nos muestra aquí los textos de que cuando el catecismo habla, está hablando cosas de la Biblia. Muy bien. 2154. Permíteme un momento, hermana, que 2154. Hoy sí, hermana, adelante. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento. Cuando éste se hace por una causa grave, injusta, por ejemplo, antes el tribunal, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios, como testigos de la verdad, solo pueden prestarse con la verdad, con sensatez y con justicia. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, entonces, ¿por qué es que menciona esto el catecismo? Porque aquí San Pablo está diciendo que él toma a Dios por testigo. Déjenme más, lo vamos a volver a leer, dice: por lo que a mí toca, tomo a Dios por testigo. Entonces, esto, ya vemos cómo la sagrada palabra de Dios en el segundo mandamiento dice que no haréis mal uso del nombre del Señor, o no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no dejará sin castigo al que haga mal uso de su nombre. Entonces, por eso que el catecismo nos habla de esto, porque San Pablo está haciendo pie a esto, que cuando uno usa el nombre de Dios, como por ejemplo, para hacer un juramento y que uno lo va a cumplir o ante un jurado, entonces ahí uno no comete falta o pecado. Muy bien, ante un jurado, entonces ahí uno no comete falta o pecado. Muy bien, acabamos ya de terminar. Es más, vamos a leer esto del catecismo para que lo entendamos.
tomar el nombre de Dios en vano. Aquí está, para que veamos cómo la Santa Madre Iglesia nos tiene todo enseñado. Aquel que no quiere obedecer a la Iglesia es porque realmente anda equivocado, anda errado. El 2150, el segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás y a Él servirás por su nombre. Jurarás, dice Deuteronomio 6:13. 2151. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios como Creador y Señor. Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo en su posición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. 2152. Es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir. O sea, el perjuro pues es prácticamente un pecado porque está haciendo una promesa que no tiene intención de cumplir. Entonces ahí ya le está fallando a Dios, ¿verdad? Entonces que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño, o sea, es un pecado, pues una falta de respeto a Dios es un pecado. Hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, el que hace un juramento en nombre de Dios debe cumplirlo. Obviamente, los juramentos que no se deben cumplir, a él que diga, juro por Dios que te voy a matar, ese juramento no se debe cumplir porque Dios no se presta para hacer el mal, ¿verdad? Muy bien. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí o no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno, nos dice Jesucristo en San Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 34 y el versículo 37. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconociendo o menospreciando en cada una de nuestras afirmaciones. Muy bien. Entonces, el 2154, que es el que acabamos de leer, entonces por eso aquí dice que siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido en que no se opone al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, ante un tribunal. Entonces, cuando una persona jura decir la verdad ante el tribunal y la dice, pues ahí no comete falta, o sea, no comete perjurio, ¿verdad? O sea, no comete un pecado contra Dios. Porque es necesario que diga la verdad, ¿verdad? Y jura ante una Biblia. ¿Verdad? Pues ustedes van a un juzgado, les hacen poner la mano, ¿verdad? Jura ante Dios decir la verdad y nada más que la verdad y dice, sí, juro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, terminamos allí, mis estimados hermanos. ¿Cómo? El 23. ¿Ya lo leí el 23? Oye, ¿lo leíste? Sí, ya lo leí. Oh. Sí, estaba hablando de San Pablo. San Pablo nos dice ahí, por lo que a mí...
por lo que a mí hace, dice, tomo a Dios por testigo. O sea, San Pablo está poniendo a Dios por testigo que lo que él va a decir o lo que él dice o lo que él ha enseñado, pues es verdad, ¿verdad? Y deseo que me castigue si no digo la verdad. ¿Por qué es que dice San Pablo? Porque el segundo mandamiento de Dios dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no dejará sin castigo al que haga mal uso de su nombre. O sea, no tenemos permitido hacer mal uso de su nombre. Y si nosotros seguimos leyendo allí, más abajo, dice que incluso es tomar el nombre de Dios en vano, el mencionar el nombre de un santo, de la Virgen María, de Jesucristo, para hacer chistes. O sea, un cristiano católico no puede hacer chiste ni de Dios Padre, ni de Dios Hijo, ni de Dios Espíritu Santo, ni de la Virgen María, ni de los santos, porque eso también es quebrantar el segundo mandamiento de la ley de Dios, porque el segundo mandamiento de la ley de Dios no solamente implica a Dios, sino también a sus servidores. Y la Virgen María dijo, Ecce ancia Domini, que quiere decir, he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor. Entonces, insultar a un siervo del Señor es quebrantar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Muy bien, finalizamos aquí, mis estimados hermanos. Vamos a hacer la oración final. Gracias a la hermana Susi que nos estuvo moderando este en vivo. Y gracias a los hermanos aquí presentes, al hermano José Cruz, a la hermana Reina Cruz y a la hermana Mireya. Mireya, apellido Venegas. La hermana Mireya Venegas, que tiene una hija que se convirtió hace poco, que siente ese deseo de ir con las monjitas redentoristas, ¿sí, verdad? Pasionistas. Las pasionistas, perdón, gracias. Entonces oren por ella. ¿Cómo se llama su hija? Pamela Robles. Pamela Robles. La hermana Pamela Robles es una jovencita como de, ¿cuántos años? 20. De 20 años, que siente ese deseo. Hace poco se convirtió en el 2020-2021 se convirtió y siente ese deseo de irse con las monjitas. Esperemos que Dios lleve a feliz término esta decisión o esta vocación que ella siente, y que Dios bendiga a su mamá y aquí toda su casa y su esposo y sus demás familiares. Y gracias a los hermanos que nos estuvieron viendo. Dios me los bendiga. Vamos a hacer la oración final entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en este hogar, que la hermana ha abierto las puertas de su hogar y de su corazón para escuchar la palabra de Dios, para que este hogar sea bendecido por medio de esta enseñanza. Y te damos gracias por esos hermanos que han estado por medio del TikTok y que posiblemente el día de mañana pues lo logres subir al YouTube, y que los demás hermanos de YouTube puedan verlo para que sean bendecidos con esta enseñanza. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. San José Esposo Virgen y Casto, Ruega por nosotros. damos por finalizada esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, paz y bien. Y gracias, hermana Susi o Santo Padre Pío, por haber estado moderando este en vivo. Y gracias a los hermanos que han estado aquí con nosotros, que son 5 los que se han quedado hasta el final, o 6. A ver, déjenme revisar. Dice rezar el Santo Rosario. Gracias por estar allí. Dice Bernardo Arévalo. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Conie Umaña. Dios me la bendiga, hermana Conie Umaña. Y Giami R. Dios me lo bendiga. Y Lord Ebron James. Lord LeBron James, Dios me lo bendiga, hermano, y espero primero Dios mañana subirlo al YouTube. Y también Dios me lo bendiga, hermano Gabriel Bocardo, que él es uno de los fieles que siempre me ve por YouTube y ahorita aquí está en el TikTok. Dios me lo bendiga grandemente, mi hermano, y a usted y a toda su familia. Hoy sí me despido de ustedes, Dios me los cuide.